Efectivamente, yo creo que, por supuesto, la vida es real, hay que pagar la renta, hay que pagar muchas cosas, pero yo siempre creo que si uno no puede al principio empezar al full time, a ser freelance, que comience de poquito a poco, que tenga su disciplina y diga, pues aunque solo sea los fines de semana, voy a intentar hacer mis reportajes por mi cuenta y venderlos, o ponerme media jornada, o algo de tal manera, pero siempre con el objetivo de final de intentar trasladar la vida laboral freelance como casi al 100%. Luego podemos hablar de las diferentes diversificaciones para poder obtener ingresos con los que podamos vivir. Pero yo creo que efectivamente si uno tiene ese deseo, pues no tiene que tirar la toalla y comenzar con una disciplina, poniéndote en algún hueco, ¿no? Haciendo pruebas de un reportaje, dos reportajes de poco a poco. Yo, por ejemplo, casi siempre he trabajado 14 años de freelance, prácticamente no he trabajado en redacción más que en pequeñas veces, y a veces sí he sentido que efectivamente pues tengo que ser un poco autodidacta, ¿no? A veces agarras como tus manías y puedes agarrar también la redacción, pero desde luego al trabajar solo pues te vuelves más autodidacta y a lo mejor pues más te cuesta más tiempo en aprender cosas que te las enseña un editor, ¿no? Y efectivamente, entonces yo creo que es una buena escuela el aprender trabajando y también recomiendo, y puede ser una buena escuela, que varios freelance se junten, ¿no? Ahorita con los coworking o hacer reportajes comunes, desde fotógrafo, periodista, varios periodistas haciendo reportajes juntos. Hemos visto en varios últimos Ortega y Gasset y en varios premios cómo varios periodistas juntos hacen grandes reportajes. Entonces creo que el servicio militar, como tú dices, yo creo que es perfecto y si no, la opción de siempre intentar trabajar en algunos trabajos con más personas, ¿no? Porque, como dice ese refrán de uno llega más rápido solo, pero llega más lejos acompañado. Por ejemplo, hago equipo con un fotógrafo y intentamos trabajar en muchos proyectos juntos, pero a veces hablamos y con más gente en Estados Unidos, por ejemplo, hay representantes de periodistas freelance, managers que les llevan las cuentas y a mí eso me encantaría porque uno se cansa. Por ejemplo, trabajo mucho en un coworking porque he trabajado mucho sola y me cansa ya también. Entonces el trabajar con otras personas me parece muy sano, muy productivo y me parece maravilloso el poder compartir. Y entonces esa estructura que dices tú, yo creo que es genial. O sea, hay casos ya. Conozco algún caso de gente que de un blog ha montado una revista y ya tienen equipo. Yo creo que por ahí, sinceramente, yo creo que está el futuro, o fíjate, yo me voy más allá, está la felicidad del freelance, para no estar tan en tu concha. Yo siento que la profesión del periodismo, yo no sé en Colombia, me encantaría saber en otros países, tenemos una autoestima baja colectiva. Yo siento de verdad que es increíble. Siento que por ejemplo, en España no tenemos un colegio que nos represente, no tenemos tarifas profesionales como otros colegios poderosos como los traductores. Entonces, hay mucha gente que escribe y que no exige pagar porque nos da pena, nos da vergüenza. No sé, es nuestra profesión y a veces nos lo tomamos como un hobby, no como nuestra profesión. Y entonces yo creo que eso ha hecho un mal común inmenso a la profesión y efectivamente, al hilo de la pregunta que dices, creo que hay periodistas que todo lo agarran, a todo dicen que sí y es muy peligroso. Todos nos cuesta hacernos valer a través de las tarifas económicas, a través de los trabajos, pero tenemos que irle subiendo porque si no, no se consigue mejorar. Y efectivamente hay esa figura de el periodismo freelance exige muchísimo trabajo y desde luego esa actitud del vaciado, creo que le has llamado, de cualquier cosa, no lo hago, pues es que es muy complicado de manejar durante años estar así, con esa actitud, ¿no? Efectivamente, como has dicho, negociar a veces es casi una herramienta que tenemos que ir aprendiendo porque no nos han enseñado. Pero sí yo enseño en el taller, hay unas pautas muy básicas y muy obvias, pero que las olvidamos. Es decir, cuando el editor te va a encargar un reportaje, nos vamos a veces de la oficina del despacho y no le hemos preguntado cuánto le vamos a cobrar, qué tarifa tienen. Simplemente con eso. Yo creo que en ningún caso nosotros viene el plomero a la casa y jamás no le vamos a preguntar cuánto nos cobra. ¿Cómo nos podemos ir a
del despacho haciendo un reportaje sin saber cuánto vamos a cobrar. Yo creo que esa es la primera pauta que después de, en la mitad del taller aproximadamente, y es tan fácil como se cierra el paquete completo, ¿no? Es una opción, para que no nos dé tanta pena. Una opción es, ok, te lo entrego, ¿qué fecha de entrega? ¿Cuántos caracteres? ¿Y cuál es el precio acordado? Ahí luego ya sería bueno hacerse un autoexamen de decir, ¿cuánto yo le cobraría al editor por este reportaje? Para la hora de que tú le digas, yo creo que este reportaje vale tanto, o que él te diga, pues nosotros tenemos tanto presupuesto. Pero el primer paso, desde luego, es no empezar a hacer un reportaje sin saber cuánto se va a cobrar. Y eso, ya simplemente con eso, ya un poquito cambia, porque muchas veces pues no lo hemos hecho, ¿no? Y entonces eso es una falta de profesionalidad que luego repercute en nuestra contra, porque da una imagen del periodista muy poco profesional, ¿no? Imagínate que te hacen un trabajo y la persona no te pregunta cuánto vas a cobrar, pues piensas que esa persona lo va a tolerar todo, y entonces te van a tratar con menos respeto. Yo creo que aquí, si nosotros vendiéramos nuestro producto, que es el reportaje, siempre el producto tiene como un bien tangible y un bien intangible, un valor añadido. Este valor añadido, ahí es importante, efectivamente, creo que se podrían desglosar varios aspectos. Se podrían desglosar desde horas de trabajo, desde el nivel de producción. No es lo mismo no moverte de donde estamos y meterte en Google y hacer un reportaje que agarrarte un coche e irte a la otra punta de tu país, o incluso irte a otro país, o ya no imaginemos en conflictos de guerra. Eso ya son palabras mayores, eso ya tendría que subir la tarifa, no te quiero contar lo que tendría que subir. Entonces yo creo que eso es importante, que cada uno, por la experiencia que uno tiene, por la especialidad. Imagínate un periodista especializado en economía, con doctorado en economía, por supuesto no le puede cobrar lo mismo que alguien de 20 años que nunca ha hecho una nota de economía. Yo creo que todos esos valores, que además lo bonito y lo bueno es que cada periodista es absolutamente diferente uno al otro, y todos los periodistas tenemos hueco, todos encontramos el medio en el que encajamos por nuestro perfil profesional y personal, y entonces yo creo que todo ese conglomerado es importante para el valor añadido a la hora de negociar. Ya no solo por, como bien dices, de los caracteres, las palabras, y al fin y al cabo es lo que vas a acotar, lo que se ve. Pero creo que es importante valorar incluso los gastos que a lo mejor has tenido que adelantar o hacer si no has conseguido una producción por agradecimientos o por cortesías de oficinas de turismo, etcétera. Entonces es importante hacerse cada uno su matemática ahí de cuánto hemos desembolsado y cuánto creemos realmente que debemos pasar en la tarifa. Yo creo que hay que ser muy, muy rigurosos para ser serios en el trabajo. Si dices te lo entrego mañana, entrégalo mañana, pero no. Entonces yo creo que la informalidad, todo esto es la puntualidad y yo la informalidad, que van de la mano, pero creo que eso hace daño. La desorganización también. La desorganización, uno a veces piensa que por trabajar como freelance, en los talleres me dicen, no, pero qué divertido, y entonces trabajas en pijama y en tu casa, y no, y realmente el trabajo de periodista freelance, tienes trabajo todos los días de la semana, como si estuvieras en una oficina, en tu oficina, y tienes que marcarte tu horario y tu disciplina, y no es porque seas freelance todo vale y te la pasas el día tomando cafés y en los bares, ¿no? Entonces yo creo que es importante, esto es uno de los errores que yo creo que cansa cuando alguien empieza como freelance, y sobre todo si se es muy joven, pues esa falta de disciplina, como no tienes un jefe que te diga siéntate, entonces yo creo que esa disciplina es muy importante tenerla con uno mismo. Pues te la pasas todo el día llamando al contador, al administrador de la editorial para ver cuándo es el pago. Sí creo que hay que ser también muy disciplinado en eso y seguir la factura una vez entregada hasta ver cuándo te la van a pagar. Y además ¿sabes qué es muy recomendable? A mí por lo menos me ayuda, es el saber quién es la persona de administración que es la que pasa las facturas. O sea, no solamente preguntar al que te encargó el reportaje, no. Ya te olvidas de él y vas directamente al departamento de administración y llamas por teléfono, nada de correos,
y ya, esa es la puerta para cobrar tu reportaje, hablar con la persona de administración. Pues mira, me encanta esa pregunta y pareciera que hubieras escuchado en mi taller, porque hay una parte que hablo absolutamente de eso. Y sí, porque de hecho hay un ejercicio que yo hago que se llama En busca de la identidad periodística, que es un poco coaching relacionado con qué te gusta, qué no te gusta nada y ver un poco qué tipo de periodismo haces y dónde encajas. Y es curioso porque en el ejercicio dice, escoge 5 medios. Prácticamente el 80% de la gente escogemos los grandes. Y es un error enorme. A ver, en el sentido, todo el mundo, y tú hablabas del ego, todo el mundo nos gusta ver nuestro nombre en un gran periódico, y a tu mamá yo quiero contar lo que le gusta, y a tus tíos, sí, son los que más pueden presumir, ¿no? Pero para vivir de la profesión de periodista freelance, la carrera no hay que pensar en los grandes, porque de repente hay medios secundarios o terciarios o medios mucho más desconocidos que estarían felices de tener un buen periodista que trabajara para ellos. Yo recuerdo al llegar a México, una de las empresas por las que me fui a México a trabajar como freelance, y una de las primeras empresas, revistas que encontré fue la revista de la línea aérea de Aviaxa, que ya cerró. Y recuerdo que era una revista, bueno, la de los aviones, pero que pagaban súper bien, y era una revista y no era una gran compañía, no era tan conocida. O, por ejemplo, una chica en un taller que le encantaban los perros, descubrió que a ella lo que le gustaba era escribir en revistas de perros. Entonces, imagínate una revista, por ejemplo, canina en ese caso, una periodista que sea amante de los perros, igual la van a pagar fenomenal y van a estar, porque además van a estar las dos partes felices. O sea, aparte de esa vanidad de publicar en El País o publicar alguien en el New York Times aparte de esa vanidad y ese prestigio que también lo da, pero el estarte a gusto con un medio que te valora, que lo publicas y que vas a tener a lo mejor mucha más mano libre para decidir qué temas quieres hacer y qué no. Entonces yo siempre creo que, o por lo menos yo he intentado hacer eso y trato de transmitir, porque sobre todo para no cansarte, porque es una carrera de fondo. Y si tú estás todo el día que quieres solo publicar en los grandes, vas a acabar agotado y vas a dejar la profesión. Entonces, relájate, aprende, como decíamos de la escuela militar, aprende de medios más pequeños pero que te pueden aportar muchísimo, y no pasa nada si no escribes nunca en un grande. Así yo creo, realmente. O si de repente alguna vez sí, pero los grandes además es maravilloso, pero no es todo, los grandes no son los 3 más importantes. Cada uno que vaya a su ciudad y vea qué revistas, qué periódicos digitales de papel hay, y que digan, ay, este me gusta, pero sin prejuicios, este me gusta, es de informática, pues venga, les voy a llamar, ¿no? ¿Por qué no? Entonces yo creo que el balance entre prestigio y ganar dinero, yo creo que, bueno, pues en esas 2 líneas van, pero no perdamos el foco con publicar en el grande. Es un taller, se puede dividir en diferentes horas, lo suelo hacer como 12 horas, aproximadamente 16 en 3 días, o en una semana y en otra. Y es un taller, como la palabra dice taller, muy práctico, y se trata de cómo parto de cero o de donde esté, y lo que yo quiero es poder vivir de la profesión del periodismo freelance. ¿Cómo le hago? ¿Vale? ¿Cómo encuentro mi primer encargo laboral? ¿O cómo puedo trabajar y vivir del periodismo freelance? Entonces, hacemos toda una estructura en el taller que parte desde qué queremos nosotros, qué tipo de periodista queremos ser, a dónde nos gustaría trabajar, y todas las herramientas desde nuestros perfiles, nuestra parte, todo lo que tenemos que hacer de relaciones públicas, de cómo producir reportajes a coste cero, pero que podamos hacer reportajes en diferentes partes del mundo. Es como montar todo el organigrama de la empresa, y se va haciendo en diferentes días porque es muy práctico. Entonces van haciendo ejercicios de tal manera que en el taller ya se van haciendo los casos prácticos. Es decir, cuando uno sale del taller ya casi contactó con el redactor jefe del medio al que quiere colaborar, y pensamos temas. Entonces acabamos haciendo negociación de tarifas y cuánto, poner números a cuánto valen diferentes reportajes que haríamos. Es un taller súper práctico, y sobre todo la finalidad es encontrar trabajo.
Esa es la máxima finalidad de este taller. Cómo encontrar trabajo y cómo vivir de la profesión siendo periodista freelance. Viene gente de todo tipo. De hecho, ahora en Madrid, yo tengo un blog en el periódico 24 Horas de México y escribí una columna de ese tema porque en Madrid, bueno, las cosas han cambiado muchísimo. Creo que el mundo está cambiando mucho. En Madrid hemos tenido una gran crisis. Hay muchísimo periodista desempleado y me encantó la última clase porque cuando fui llegando a la clase había gente de 50 años, de 60 años, gente que me doblaba en experiencia, gente mucho más, o sea, gente súper buena, un corresponsal de 30 años con destinos como Roma, bueno, gente increíble que quería dar un nuevo vuelco o querían reinventarse. Entonces me encanta porque yo creo que estamos un poco todos en el mismo barco reinventándonos, ¿no? Todos, o sea, el que me enseña hoy uno, mañana me enseña a mí, yo mañana a otro, o sea, es como que ya no hay tantas categorías y en el taller yo lo estoy viendo, sí hay gente, por lo general, en otras ciudades, cuando lo he impartido más joven, 28, 24 o recién licenciados, pero también hay mucha gente de, ya te digo, ya no hay etiquetas, te encuentras todo tipo de personas con la finalidad de quiero trabajar por mi cuenta siendo periodista. Esa personalidad inquieta, relaciones públicas, activo, va muy innata en el periodista y creo que es muy básica para poder trabajar como periodista porque no es todo lo contrario de estar sentado, de estar quieto. Una vez me dijeron una frase, me pareció un poco exhausta la frase, pero reflejaba muy bien un guionista Azcona muy famoso que había en España, que decía de los guionistas, pero que le decía también a los periodistas, somos como los tiburones, no descansamos todos. Y bueno, yo creo que sí, que el periodista está roza un poco la hiperactividad, la roza. Pues yo creo que es esa actividad medida para no volverte loco, pero estar muy despierto, es imposible si no. Si uno quiere la vida de mi dinerito al final de mes, irme a las 3 a la casa, mañana voy a las 8 al cine y compro desde 2 días antes la entrada y el domingo no voy a trabajar nunca, una vida tan estática y no tan estática, una vida tan previsible es imposible con un periodista freelance. He ido diversificando con el tiempo, yo era muy terca, demasiado en defecto yo creo, entonces yo todo lo que no fuera un reportaje se me hacía como que no quería hacerlo. Como exacto, sí, justo como que era una traidora y yo no, ¿qué es eso? Yo pura reportera. Luego, la verdad que he aprendido y también te lo da a los años y además empiezas a descubrir cosas que te gustan. Por ejemplo, bueno, yo en México, por ejemplo, he escrito un libro sobre temas de mujeres indígenas, que es un tema que me apasiona y bueno, por ese lado, pero bueno, yendo a las partes que tú decías, creo que la diversificación con el tiempo me ha relajado, en el sentido, creo que puede relajar en esto que hablamos tan difícil como son los ingresos por reportajes y efectivamente la comunicación y el marketing está mucho mejor pagado, está muy bien pagado, entonces a un periodista pues hacer otros trabajos como desde community manager hay muchos periodistas o por ejemplo organizar comunicación, ruedas de prensa, escribir notas de prensa, pues igual son trabajos más aburridos pero bueno que por otro lado te dan pues te dan esa estabilidad económica de vez en cuando que es como un vientecito que te ayuda a hacer lo que a ti te gusta realmente, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo descubrí la docencia que me gusta mucho, me encanta transmitir y me encanta aprender y entonces ese mundo pues de conferencias o de dar las clases me gusta muchísimo. Entonces cada uno puede encontrar sus huecos, pero por eso volviendo al comienzo de la tertulia, creo que efectivamente es un buen momento para el periodista freelance porque fíjate la de opciones laborales que podemos tener trabajando de manera independiente. O sea, tenemos un montón, lo que has dicho de comunicación, marketing, contenidos, consultoría, infografía, es que hay muchísimas. Imagínate también el que hace texto y también hace fotos, hace vídeo, televisión, radio. Entonces, opciones, es un momento maravilloso, hay muchísimas opciones, muchísimas. Y la verdad que además hay hueco para todo el mundo. Porque imagínate todas estas cosas, pero además que uno puede tener varios países como nosotros, Colombia, España, ahora charlando, uno trabaja para otros países. Yo, por ejemplo, trabajo más para México que para España, vivo en Madrid. Entonces, eso también es un alcance laboral magnífico,
que es unas posibilidades enormes, porque a lo mejor a alguien de Colombia le interesa algo de España o a alguien de Argentina le interesa algo de Marruecos, qué sé yo. O sea, hay un conglomerado ahí muy interesante que es el presente real, ¿no? de la profesión ahora. Sí, yo creo que no hay que perder el foco, porque efectivamente puedes tener una necesidad o puedes tener otra herramienta, pero no perder el foco. Yo esto lo veo como un camino a largo plazo y tienes que tener muy claro dónde quieres estar 20 años después o aproximadamente, no muy claro, pero aproximadamente. Porque uno va caminando y si de repente haces una nota de prensa y se te da bien y haces otro y te encargan otro evento, cuidado porque te puedes desviar. Otra cosa es que lo hagamos como complemento y tener muy claro cada uno donde no nos queremos ir, porque efectivamente nos podemos ir. Pero como complemento yo lo veo una bonita opción. 1 o 2 tareas, tampoco, claro, puedes llegar a todo, hacer marketing, comunicación, community management. Entonces, efectivamente, los reportajes donde quedan, que es lo que nos gusta, ¿no? Yo creo que ya no hablamos del futuro, hablamos del presente, de que muchísima gente quiere trabajar de manera freelance, independiente, y una persona de 51 años, reciclar toda esa experiencia que tiene y filtrarla en un camino freelance es súper interesante. Hacer esa tarea le recomendamos a Ricardo, hoja en blanco y tarea de toda su trayectoria, de dónde viene y hacia dónde va, y pasarlo por el filtro del periodismo, porque efectivamente no hay edad y al revés, la edad es experiencia. Por ejemplo, el caso del enfermero que quería reciclarse, cuando acabamos el taller, ¿qué encontramos entre todos? Maravillosos artículos que iba a empezar a hacer para revistas y temas de enfermería, cuidados paliativos, que era especialista. Tenía temas increíbles que nadie más los tenía. De hecho, colaboraba con... Claro, increíbles, imagínate. Entonces, que venía de la enfermería, bueno, pues se enfocó en revistas médicas o información de salud, ¿no? Aquí hay que aprovechar, porque a veces nos pasa que nos olvidamos de todo lo que hemos hecho y queremos partir de cero. Y esto también es muy complicado, porque es empezar a abrir la selva hacia machetes.